Un cordial saludo a todos los participantes de este segundo Congreso Internacional de Práctica Pedagógica. Somos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto y traemos esta disertación titulada Reinvención de las prácticas pedagógicas en Uniminuto, respondiendo a nuevos desafíos. Para la Corporación Universitaria Minuto de Dios Centro Regional Cúcuta y el programa de licenciatura en Pedagogía Infantil y licenciatura en Educación Infantil, es importante reconocer la importancia de los procesos educativos en el ser humano a lo largo de su vida. Estamos aquí presentes como ponentes la profesora Miriam Yané Bonilla Suárez, doctoranda en Educación, la coordinadora del programa, tanto licenciatura en Pedagogía Infantil como de licenciatura en Educación Infantil, la doctora Paula Milena Moras y Fuentes, y quien les habla, la magíster Nancy Merchan Rangel. Nos colaboró también en esta sistematización de experiencias la doctora Morela Cáceres Delgado, quien es la coordinadora académica del Centro Regional Cúcuta. Partimos de la contingencia sanitaria de 2020, conocida por todos y que obligó al cierre de las escuelas, colegios, centros de desarrollo infantil, jardines privados y públicos, que son nuestros escenarios de práctica. Esto evidenció la necesidad de enfrentar nuevos retos que obligaron a todos, a docentes, estudiantes, interlocutores, a repensar el devenir de las prácticas pedagógicas en las estudiantes y los estudiantes de segundo al noveno semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil, pero también del nuevo programa Licenciatura en Educación Infantil. Nosotros revisamos pues todas las rutas operativas y de inmediato el sistema Uniminuto respondió a estos desafíos partiendo de la esencia del maestro, que son esas prácticas pedagógicas, los escenarios y los actores que convergen en tiempo, recursos y estructuras. Entonces nos planteamos dos preguntas muy interesantes. Una de ellas es cómo se adaptaron los ambientes presenciales a los ambientes virtuales de aprendizaje, a los ABA. Y la segunda, ¿cuáles plataformas, aplicaciones o redes sociales han sido el sustento de la formación integral? En ese orden de ideas, partiendo pues de la metodología de investigación-acción como un proceso cualitativo que se utiliza para visibilizar los espacios de reflexión, interacción y aprendizaje, Luis Felipe Gómez plantea que la práctica educativa es un conjunto de soluciones rutinizadas al problema de cómo enseñar, elemento esencial en la experiencia docente, en la naturaleza y la disciplina que se enseña y en el conocimiento pedagógico. De la misma manera, la práctica educativa se convierte en una actividad compleja por los factores que intervienen en ella, las características de los escenarios educativos, las experiencias previas de los estudiantes, profesores y también estudiantes en formación, y las capacitaciones recibidas por los educadores que se convierten en los interlocutores en cada escenario. Para Liliana Valladares, la práctica fortalece la concepción de ese potencial, esa unidad de análisis ontológica, epistemológica y sociohistórica en el campo de la educación y la pedagogía, lo que permite ver la educación como un complejo de prácticas imbricadas entre sí. Esto se refiere a considerar la práctica educativa con un enfoque metodológico y epistemológico que permite analizar y comprender tanto lo educativo, la generación y la distribución del conocimiento, en el campo total de la educación, en nuestro caso, de la educación infantil. Para Miguel Martínez Miguel, el enfoque cualitativo realizado a través de la investigación-acción permite conocer y resolver esas realidades observadas. Asimismo, Antonio Latorre se refiere a las estrategias para mejorar el sistema educativo y social, y los dos coinciden en utilizar las estrategias para describir un conjunto de actividades que realiza el profesorado en sus propias aulas
para analizar el desarrollo curricular y su propio desarrollo profesional. En ese orden de ideas, Elvira Martín Sabina y González Maura González Pérez igualmente nos hablan de la investigación-acción como una técnica primaria que genera conocimiento pedagógico a través de la investigación con enfoque en la relación dialéctica entre la teoría, la práctica educativa que conlleva la solución de problemas en el aula. Esta práctica pedagógica se constituye en la columna vertebral del proceso académico y se consolida con el perfil profesional y ocupacional de los egresados. Asimismo, Zuluaga nos habla de una triada metodológica, es decir, ese diálogo entre la institución, el discurso y el sujeto para apropiarse de un saber pedagógico y que ese saber pedagógico es el que incide en cada escenario y en cada acción. Las prácticas pedagógicas en Uniminuto son de 260 horas cada una y empiezan haciendo una génesis de los comienzos. Comienzan en una planeación a través del uso de diarios de campo, bitácoras, que conllevan a la cartilla de actividades y a un plan de intervención, con esa asistencia a los escenarios, que como mínimo son de 4 horas en presencialidad. Ya pues los nuevos retos plantearon cómo asumir esa presencialidad utilizando otras metodologías, otras formas, las redes y otros elementos digitales. Exponemos entonces cuáles son los énfasis en las prácticas de pedagogía infantil en el 7º semestre, en el 8º y en el 9º. En el 7º tiene relación con la literatura infantil y un énfasis en una segunda lengua. En el 8º semestre se hace acentuación en procesos de lectura, escritura y procesos de pensamiento matemático. Y en el 9º semestre el reconocimiento de la población inclusiva, es decir, esa atención a la diversidad. La ruta operativa para LEID, o sea, la licenciatura en educación infantil, consta de 3 fases. Ya no se inicia en 7º semestre, sino en el 2º semestre y va hasta el 10º semestre, haciendo un total de 9 prácticas, 3 de observación, 3 formativas y 3 de profundización. En la fase de observación, que ocurren en el 2º, 3º y 4º semestre, hay un reconocimiento de los escenarios formales y no formales. En la práctica formativa, que es la segunda fase, y comprende el 5º, 6º y 7º semestre, hay una confrontación entre la teoría y la práctica, y finalmente en la fase de profundización, 8º, 9º y 10º semestre, hay un proceso de intervención a partir de diversas propuestas. ¿Cuál es el fin último de nuestras prácticas pedagógicas? Que el educador en formación reflexione a partir de los contextos en que se desarrolla esta praxis y se encamine hacia el diseño de una intervención de carácter pedagógico y disciplinar, traduciendo esas acciones que requieren acompañamiento en actividades concretas, ¿sí? En proyectos concretos, significativos y preferiblemente de alto impacto. Esa fue como la génesis, los inicios y el recorrido de nuestras prácticas, tanto licenciatura en pedagogía infantil como licenciatura en educación infantil. A continuación, la metodología de esta sistematización. Muchas gracias. Para el proceso de sistematización de esta experiencia se trabajó bajo la metodología de paradigma sociocrítico, con una investigación cualitativa y un diseño de investigación-acción educativa desde el enfoque praxeológico uniminuto que permea todos los cursos del currículo que desarrollan nuestras estudiantes en las prácticas educativas y pedagógicas desde el 2º semestre hasta el 10º semestre. En este proceso tenemos en cuenta los antecedentes o los marcos teóricos que fueron enunciados anteriormente, como es de Miguel S. Martínez Miguelés, de Viviana González Maura y Miriam González Pérez, en los cuales resaltan que la investigación-acción es una metodología cualitativa que permite conocer y resolver la realidad observada. Entre la evaluación tenemos que se utilizaron técnicas e instrumentos
para lograr la sistematización entre estas técnicas e instrumentos, tenemos las encuestas de impacto que se desarrollan o que son generadas desde Centro Progresa, en el cual se conocieron las características sociodemográficas de los actores educativos respecto a la cantidad y la situación de cada estudiante de la práctica, sus competencias cognitivas y socioafectivas, su visión de las prácticas de los docentes y de los interlocutores, la visión de los interlocutores, las habilidades sociales de los participantes, el interés y las respuestas de los niños, niñas, beneficiados, sus familias y entre otros. Tenemos también las observaciones a participantes del aula que permiten describir las prácticas educativas y pedagógicas, reconocer las tensiones entre las ideas de práctica y el ejercicio de ella, las entrevistas informales a docentes para conocer las concepciones de los actores educativos y su participación en el proceso de formación, los talleres de pedagógicos de formación que incentivan la formación, la reflexión y deliberación de la investigación educativa como centro de las prácticas profesionales y los propios instrumentos de la práctica profesional, que son los diarios de campo, bitácoras, formatos de planeación pedagógica, fichas de observación, matriz de fuentes secundarias y estudios de caso. Para el año 2021, en el programa de licenciatura en educación infantil, contamos con 105 estudiantes en la fase de observación y 55 estudiantes en la fase formativa, y desde el programa de pedagogía, de pedagogía infantil se contó con 110 maestros en formación que atendieron aproximadamente a 2.263 niños y niñas norte santanderianos en 29 escenarios educativos. Entre los desafíos que tenemos para esta práctica pedagógica en tiempos de COVID-19 está el principal, que es adaptar el modelo praxeológico a las nuevas realidades. El modelo praxeológico se desarrolla en 4 fases. En la fase del ver, en el cual los estudiantes se formaron a través de talleres, cursos, seminarios y de forma autónoma a través del intercambio con referentes teóricos que tienen presentes las pedagogías emergentes y que son acordes a estos tiempos inéditos. En la segunda fase tenemos el juzgar, en el cual se analizan y se reflexionan estos aprendizajes en espacios mediados por TICs, en donde hay lugar a la pregunta y al debate. En la tercera fase se desarrolla la fase del actuar, en la que se demuestran los aprendizajes y el uso de las herramientas y dispositivos tanto tecnológicos como pedagógicos para salir adelante o para llevar a cabo las prácticas pedagógicas en cada escenario dispuesto para tal fin. Y por último, en la devolución creativa, donde todos los docentes, interlocutores, tutores, niños y niñas intervienen en los procesos de reflexión. Asimismo, se desarrolló una ruta de estrategias para dar respuesta a las experiencias de educación remota que respondiera al perfil de los docentes del siglo XXI. Se organizó el desarrollo del primer foro sobre desafíos en educación infantil, una mirada reflexiva desde la práctica pedagógica en contextos emergentes, y se diseñaron etapas estructuradas, meses, acciones y horas que facilitaran los procesos académicos y el logro de las habilidades de los estudiantes en las prácticas de la licenciatura, tanto en la práctica de observación como prácticas formativas y prácticas de profundización. Para los resultados, hemos construido este cuadro de análisis donde damos respuesta a estas preguntas iniciales. Entonces, hemos encontrado que una primera modalidad usada dentro de este ejercicio de las prácticas pedagógicas en la pandemia, hablamos de una modalidad sincrónica, donde se utilizaron plataformas como Zoom, Meet, Teams y algunas llamadas, videollamadas a través de la red social de WhatsApp.
¿Qué fortalezas se encontraron allí? Un reconocimiento de ese entorno familiar, la posibilidad de ver los avances en tiempo real de los niños y las niñas, la realización de manera simultánea de las actividades que se proponían de acuerdo a los temas y a las edades de los niños, pero también algunas dificultades, como por ejemplo que no todos los grupos familiares contaban con los recursos tecnológicos ni monetarios para conectarse pues, en los momentos y espacios señalados, y pues otra de las estrategias encontradas fueron las llamadas telefónicas, donde una de las fortalezas fue realizar esas conversaciones con acciones concretas, donde los niños se motivaran a hacer estos intercambios académicos, y pues las estudiantes tenían ese reto, esa tarea, ese desafío de dar las indicaciones a través del trabajo con materiales sencillos en casa, o los que se enviaban a través del PAE o de otras entregas o unos puntos de entrega que se habían propuesto desde las instituciones educativas. Dentro de las dificultades encontramos que los padres de familia en ocasiones no contaban con el tiempo para sentarse con sus hijos, organizarlos, ayudarlos y permitirle este acercamiento con los materiales y el aprendizaje. Otra, digamos, de esos hallazgos encontrados está la modalidad asincrónica. Aquí encontramos la estrategia de WhatsApp a través de mensajes de texto, audios y videos, muchos de ellos construidos por las mismas estudiantes y que se enviaban directamente a estos grupos familiares. ¿Cuáles fueron las fortalezas? Se identificaban esas necesidades de formación, lo que permitía que esos materiales fueran acordes a cada una de esas intereses presentados por los niños, y pues los intercambios de actividades y las evidencias se enviaban también a través de esta misma red social. Dentro de las dificultades, pues no siempre se enviaban las evidencias en el tiempo establecido, puesto que muchas familias por horario laboral o porque simplemente un solo dispositivo para todos los que trabajaban y estudiaban en el hogar impedía pues que se hiciera de manera, digamos, en ese momento en que se enviaba la actividad. También limitó un poco el tema de la retroalimentación que se podía hacer para la valoración de los procesos de aprendizaje que se llevaba con los niños. Otra de las estrategias encontradas fue la construcción de guías de trabajo y las fichas de actividades. Muchas de ellas se podían enviar o se dejaban en un punto estratégico con indicaciones, consecuencias de una temática para que los estudiantes junto con sus familias pudieran realizar en sus hogares. Una de las dificultades, el tiempo para poder los padres de familia sentarse con sus hijos, buscar el material, construirlo, enviar el material. ¿Sí? Algunas otras evidencias o alguna otra cosa evidente fue que para el nivel académico de las familias hizo impedimento en algunos momentos para hacer este acompañamiento. Por esta razón, o estos resultados nos llevaron a dialogar sobre esa relación que presentaba el contexto con los actores involucrados en el proceso educativo. ¿Quiénes estaban allí entonces? La escuela, los estudiantes y la familia. Entonces encontramos una escuela abierta, porque pese a las situaciones de la contingencia, la escuela siguió trabajando, se reinventó y se reconstruyó para que los estudiantes tuvieran la oportunidad de fortalecer estos aprendizajes. Se contó con unos estudiantes que estaban ávidos de conocimiento y que frente a sus limitaciones pretendían y querían seguir estudiando. Unas familias con realidades diversas en las que muchas ocasiones pues se hizo intervenciones y acompañamientos debido a las mismas situaciones que la pandemia generó, por ejemplo, sobre estímulos con los niños o en la ausencia de estos estímulos para hacer el ejercicio. Esas situaciones emocionales en las que nuestros estudiantes también apoyaron y conocieron de primera mano. Por lo tanto, estos escenarios formativos fueron transversales dentro del ejercicio, lo que permitió que hubiese un intercambio de roles, unos nuevos desafíos que suscitaron ser innovadores, abiertos al diálogo, al cambio y a la comunicación. Por eso concluimos que dentro de todo este ejercicio de transformación en las prácticas pedagógicas en el Uniminuto, consideramos que los talleres y los seminarios de manera permanente para los maestros en formación enriquecieron su saber pedagógico y didáctico. Asimismo, el hecho de tener las plataformas siempre abiertas
hizo un intercambio pedagógico, lo que hacía que los estudiantes siempre estuvieran en contacto con las realidades, pero también en contacto con la teoría. Esta misma práctica les dio la oportunidad de conocer diferentes escenarios y posibilitar muchas metodologías emergentes que a lo mejor pues, no se habían podido desarrollar si pues, la situación no lo hubiese permitido. Encontramos también que el sistema, a través de la plataforma o las plataformas presentadas o ya trabajadas, se pudiesen contar con intercambio o con elementos sobre los cuales los estudiantes pudieron trabajar, como la construcción de videos, material digital, que fueron compartidos en su momento con las maestras y los maestros de cada institución educativa. Un acompañamiento permanente por los tutores de la práctica pedagógica que hacían reflexionar de manera consciente y constante cada una de esas acciones ejecutadas allí desde corto, mediano y largo plazo. Asimismo, pues los estudiantes ahora en este regreso a la alternancia en las escuelas a las aulas híbridas contaron o se han apoyado a través de estas experiencias para poderlas ejecutar en cada una de las instituciones educativas en las que algunas de ellas hacen parte de la nómina de la institución educativa. Queremos cerrar pues, contándoles y mostrándoles que pues, la educación ha sido el pilar transversal dentro de este ejercicio y que frente a esta situación aún sigue reinventándose y ha sido fuerte dentro de toda la construcción de conocimiento y sobre todo de las nuevas realidades que se tejieron alrededor de toda esta pandemia. Por eso queremos dejarlo con estas frases de UNICEF dada en el 2020. La pandemia del COVID-19 y la cuarentena causan en cada familia múltiples emociones. Las condiciones materiales de estudio varían en cada hogar. El acceso a Internet y el contar con dispositivos necesarios, como la computadora, las laptops, los celulares o los tablets, es un desafío. Pasa lo mismo con lo urbano y lo rural, pero pese a esta complejidad, el aprendizaje debe continuar. Bueno, muchísimas gracias. Aquí algunos elementos derivados de nuestra bibliografía y pues a ustedes por su atención. Estaremos atentos a cada una de las inquietudes que pueda presentar en el ejercicio. Muchas gracias.